Hoy tenemos la grata visita de nuestro hermano Israel Morales. Hermano Israel Morales, ¿cómo está usted? Muy bendecidos, pastor, de poder estar esta noche acá en el programa El Radar. Yo creo que esta noche es una noche que Dios ha preparado para todos nosotros. Amén. Y esta serie que hemos titulado Sanidad Interior es una serie muy especial. Creo que todos en algún momento hemos sido víctimas de algún desprecio, de alguna palabra también que ha dejado marcado nuestro corazón o algún evento también. Y en esta programación vamos a hablar de los síntomas que tiene una persona cuando sabemos que necesita sanidad interior. Entonces vamos a comenzar. Ya hemos hablado en otros programas acerca de los síntomas. Hoy vamos a hablar del primer síntoma que quiero llevarte a tu corazón. Que a la persona no le gusta que le hablen de Dios. Y es más, también dice, bueno, no es que Dios no existe. ¿Por qué? Por lo que le ha pasado en la vida. ¿Qué necesita esa persona, cree usted, hermano Israel? Sí, yo creo que, como usted lo decía, siempre más de alguna cosa tal vez hemos experimentado. Digo, hemos experimentado porque todos somos humanos. Ajá. En algún momento llegamos a sentir eso de la lejanía con Dios. Y entonces ahí es donde muchas veces nos endurecemos y no nos da ganas de que nos hablen de Dios, ¿verdad? Muchas veces quizá ni siquiera queremos escuchar canciones, cantos cristianos, ni escuchar la palabra de Dios, mucho menos ir a una iglesia, ¿verdad? Yo creo que en algún momento, pues tal vez nos hemos sentido así, pero viene a lo mismo, de que muchas veces no estamos completamente sanos interiormente, ¿verdad? Exacto, por una situación que nos pasa. Y yo tengo un ejemplo, ahorita que estaba hablando usted, viene a mi mente el ejemplo de cuando Jesús murió, hermano Israel. Jesús murió, ¿qué hicieron los discípulos? Fue un acontecimiento triste, doloroso, frustrante. Ellos tenían esperanzas que iba a ser el libertador político de ese entonces, pero Jesús murió. Y la muerte de Jesús marcó la vida de los discípulos. ¿Qué hicieron ellos que como que notamos nosotros que sí les marcó esa historia de la muerte de Jesús? Por ejemplo, ellos se fueron cada quien a su trabajo. Ajá. Nuevamente, ¿verdad? Sí, regresó. ¿Por qué será que se fueron a su trabajo y no siguieron lo que Jesús les dijo? ¿Por qué ellos se dijeron, bueno, aquí se terminó todo? Volvieron a la pesca, dice la palabra del Señor. ¿Por qué volvieron a la pesca ellos? Quizá en algún momento se fueron endureciendo, tal vez. Habían cosas en ellos, tal vez, que también no los dejaba estar al 100%. Pues recordando todo lo que Dios había hecho. Exacto. Jesús. Sí, cuando pasamos en un acontecimiento difícil, de tristeza, de frustración, en este caso de luto, ¿verdad? De luto. ¿Por qué de luto? Porque murió el maestro, murió Jesús, murió el que ellos tenían esperanza en él. Entonces ellos se frustraron, estaban tristes y la tristeza a veces ciega, ¿verdad? Sin embargo, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Ellos se fueron a la pesca y Jesucristo los restauró, ¿verdad, hermano Israel? Jesucristo los volvió a buscar y luego nuevamente hizo algo con ellos para reenfocarlos en lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué hizo Jesús con ellos, por ejemplo? Pues los mandó a predicar. Los mandó a predicar. De hecho, hay dos pasajes de la pesca milagrosa. Uno cuando Jesús llama a Pedro. Otro cuando Jesús restaura a Pedro, porque Pedro se había ido otra vez a la pesca. Sí. Había dicho, bueno, aquí no logramos nada con Jesús. Se fue a la pesca, pero Jesús nuevamente los restaura. Entonces, por eso, como quien dice, nuestro primer síntoma que hoy estamos hablando es que ellos no quieren que les hablen de Dios. Entonces ellos, después de esa pérdida de su maestro, no querían saber nada más. No querían saber nada. Ya les había dicho, sean pescadores de hombres, y habían dejado 3 años y medio ese trabajo, ¿verdad? Sí. 3 años y medio ese trabajo. Pero
ellos dijeron después que murió, bon, regresemos a este trabajo. Tal vez tuvieron que comprar redes. ¿Qué más tenían que haber comprado, hermano Israel, para volver a la pesca, por ejemplo? Usted no es pescador, pero usted se imagina. Canastas. Canastas, exacto. ¿Qué más? Quizás su barco, ¿verdad? Exacto. Barco, contratar a más personas o al menos hacer amistad con los nuevos pescadores. 3 años y medio habían dejado ellos la pesca. Pero Jesús nuevamente les hace un contacto. Jesús nuevamente los mete al repechaje, podríamos decir, porque ellos ya habían perdido el enfoque. Habían dicho, ¿para qué continuar? Pero Jesús los vuelve, los trae a sus pies y logran hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué consejo le damos a los que nos están oyendo que por X o Y situación ellos se han quedado, hermano Israel? ¿Qué les podemos decir? Yo creo que, como usted lo decía hace un momento, a unos discípulos que convivieron con Jesús, que estuvieron con Jesús, que vieron los milagros y aún así volvieron a lo que normalmente hacían. ¿Cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida en estos tiempos? Pues que muchas veces nos alejamos de Dios, que muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agrada, que no es el propósito, porque como usted lo decía, los discípulos volvieron a su trabajo, pero nuestro tiempo es volver a hacer las cosas que a Dios no le agrada, las cosas que no están en el propósito de Dios. Entonces, cualquiera que sea la situación que usted esté pasando, lo animamos a que pueda regresar a la iglesia, a que pueda regresar y pueda reconciliarse con Dios nuevamente, ¿verdad? Amén. Para poder estar tranquilos, porque en esto de la sanidad interior hay muchísimas cosas que nos van atando y vamos a ir viendo también otros puntos, pastor, que hacen a que no seamos totalmente libres. Entonces el consejo es de que regresemos a Dios. Amén. Otro de los síntomas que queremos hablar esta hermosa noche es que la persona se siente lo más vil. En otras palabras, tiene un grado de inferioridad muy baja. Piensa, me merece todo lo que me está pasando. Bien merecido me lo tengo. Eso es una de las cosas. O sea, tiene poca valoración de él mismo. Poca valoración. Y dice, me merece. Sin embargo, no es así. Los planes del Señor son buenos para la vida de cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Sí. A veces perdemos esa valoración y nos sentimos despreciados, nos sentimos angustiados, y es un sentimiento con el que lucha todo ser humano. Pero cuando entiende que es una situación que el enemigo también desea aprovechar, entonces sale adelante. ¿Qué consejo le podemos dar a esa persona que se siente desvalorizada, que se siente inferior, siente que merece la ruina, merece el desprecio? ¿Qué consejo le podemos dar, hermano Israel? Yo creo que uno de los consejos es de no dejarnos llevar por todo lo que el diablo nos hace sentir, porque muchas veces, como usted lo dijo, nos sentimos quizá desvalorizados, nos sentimos tal vez solos, tristes, y como usted dijo, tal vez en algún momento como personas nos empezamos a hablar a nosotros mismos y decimos, no, sí me merece, creo, ¿verdad? Pero yo creo que el consejo que se le puede dar a usted que está viendo en su casa es verse como Dios lo ve, como un hijo. Amén. Y con confianza debemos entrar a la presencia de Dios y vernos como hijos y no sentirnos que no somos nada. Sabiendo que somos hijos de Dios, lo tenemos todo y somos imagen y semejanza de Dios. Entonces deberíamos de valer mucho, ¿verdad? Amén. La valoración que el Señor nos da, no somos ni primos del Señor, sino que somos sus hijos, ¿va? Y si somos sus hijos, también debemos nosotros llamarlo a Él nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento se le llamaba a nuestro Dios el Señor, se le llamaba Jehová, pero no se tenía una relación de padre e hijo. Pero cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, lo primero que les enseñó Jesús es
entrar a la presencia del Señor diciéndole Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Esa relación de padre e hijo, prácticamente todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos un solo Padre. Amén. Ese Padre celestial que está por cada uno de nosotros. Creo yo, hermano Israel, que eso nos da también el saber que Dios es nuestro Padre, nos da a nosotros suficiente sanidad interior. Así es. ¿Qué nos puede decir de eso, hermano Incluso Israel? debemos sentirnos, como usted decía, aún con mucho más valor, porque si vamos a la Biblia, recordamos de un gran personaje que muchas veces también predicamos y hablamos acerca de este personaje, que fue Abraham, pero la Biblia dice que fue amigo de Dios. Amigo de Dios. Amigo de Dios, siendo un gran personaje, siendo alguien que obedeció a Dios en todo lo que le dijo. Amén. Y nosotros muchas veces quizá pecamos, quizá nos alejamos, pero Dios nos tiene en otro lugar, nos tiene puesto como sus hijos. Amén. Y nosotros deberíamos de sentirnos, pues, con muchísimo valor. Deberíamos sentirnos, no deberíamos sentirnos más bien despreciados, ni lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Ajá, exacto, sino que debemos de tener esa valoración, ¿verdad? El tercer síntoma que queremos hablar es que la persona que necesita sanidad interior, y estamos hablando de la cura también, ¿verdad? De cada uno de los puntos, pero otro de los síntomas es que se refugia en alguien o en algo. Cuando decimos se refugia en alguien, pues se refugia en otra persona o en otras personas también. Y cuando decimos en algo, porque se puede refugiar también en lo que no le agrada al Señor. Algunos ejemplos, hermano Israel. Sí, yo creo que, como usted lo decía, muchas veces como personas buscamos como la salida más fácil. Como usted dijo, tal vez nos refugiamos en alguien. Por ejemplo, si vamos a cosas pecaminosas, podríamos decirlo también, muchas veces las personas que aún no tienen esa sanidad se pueden refugiar, por ejemplo, en la pornografía, en el alcohol, en el cigarro, no sé, quizá muchas cosas que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Exacto. Y no necesariamente también tiene que ser, por ejemplo, un vicio, porque hay muchas personas que tienen problemas interiores, problemas del alma, que se refugian en las compras impulsivas, ¿verdad? Si no compran, entonces no sienten un desahogo, y también se refugian en la comida, ¿verdad? Y comen demasiado y porque están llenos de ansiedad. Pero en el peor de los casos es lo que usted mencionaba muy acertadamente, que se refugian en las bebidas embriagantes, en fumar, en pornografía y en muchos vicios. Entonces se refugian. ¿Por qué? Porque entonces no encuentran ese refugio. Y yo encuentro en la palabra del Señor que Moisés escribe el Salmo 90, que él dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces, Él es el Señor de nuestra generación, de las generaciones que vienen, de las generaciones que pasaron. Pero a veces el hombre se refugia en lo momentáneo, en lo sutil, pero hay que refugiarse en el Señor. Tenemos más síntomas, hermanos. Dejen ahí su comentario y vamos a pedirle a producción que nos pueda decir qué comentarios hay para poder saludar a los que han dejado algún comentario. Lo cuarto que quiero hablar o que queremos hablar, estamos desarrollando con el hermano Israel, y le agradezco, hermano Israel. Vamos a tener otro programa con usted hablando acerca también de la recuperación que usted tiene, el proceso en que pasó acerca del COVID. Él tuvo COVID hace unos 2 meses, hermano Israel. Aproximadamente. ¿Verdad? Aproximadamente. Y Dios hizo la obra en ese entonces. Yo fui testigo, puedo decir, porque llegué con él y tenía el cilindro de oxígeno a la par de él y oramos por él en el nombre del Señor Jesús. Y entonces, con la oración de todos,
los que estaban orando por él, pues Dios hizo un milagro, y con la fe que él también ejerció, y la misericordia y la bondad del Señor. Amén. Pero para ello vamos a hacer otra programación, ¿verdad, hermano? Así es, pastor. Israel. De momento vamos a seguir con esto de la serie, porque pasamos a otro de los síntomas. Otro de los síntomas es que la persona es muy negativa. Muy negativa. Cualquier cosa es negativa. Y la persona dice, no nos va a salir bien, no quiero, puede pasar esto y lo otro, y no se tira los riesgos, ¿verdad? Entonces la persona es negativa. ¿Qué podemos decirle a una persona negativa, hermano Israel, para poder ver ahí la mano del Señor? Amén. Yo creo, pastor, que muchas veces esto del negativismo lo reflejamos en todo lo que hacemos. Ahorita que está tocando el tema de las personas negativas, para los que me conocen, yo doy clases de canto, ¿verdad? ¿Y por qué entro a esto? Porque yo recuerdo que en una ocasión, a inicios de año, llegó una persona a aprender a cantar, ¿verdad? Y fíjese que cada vez que yo decía, bueno, vamos a hacer un ejercicio, y ella decía, ay, que yo no puedo, no me va a salir. Y muchas veces nos adelantamos a algo que ni siquiera hemos escuchado, tal vez. Y esto pasa en todo. Yo creo que muchas veces nosotros vivimos con ese negativismo, y quizá desde pequeños, ¿verdad? Porque en algún momento, tal vez este es otro tema, pero en algún momento tal vez nos han dicho, no toque esto, no haga esto, que no haga lo otro. No, es relacionado, es relacionado a eso. Hemos vivido con eso del negativismo muchas veces. Entonces, con la ayuda de Dios, pastor, yo creo que podemos nosotros salir de todo eso que nos ha atado desde pequeños, ¿verdad? Exacto. Nos ha atado durante años, o quizá por sentirnos muchas veces inseguros. También empezamos a tener ese negativismo, pero yo creo que acercándonos más a Dios, ¿verdad? Amén. Podemos lograr que todo eso se vaya. Exacto. De hecho, siempre el Señor también nos ayuda en ese problema del negativismo. Y usted decía que pues desde pequeños, y es así. Por eso los padres, cuando van criando a sus hijos, deben impulsarlos, elogiarlos, aplaudirles, y si hacen algo malo, corregirlos. Pero cuando hacen algo bueno, qué bueno, estuvo muy bien. Hoy cuando vi al hermano Israel, la hermana Josephine, porque está Josephine también en el set, pero no está en cámaras, ¿verdad? Yo les dije like para ustedes, ¿verdad? Porque es una forma también de poder animarles, bendecirles, y a los hijos también hay que hacerles. Pero hay que también darles un like. Pero pasa con los padres cuando les dicen, no sos bueno para nada, sos un tonto, en el peor de los casos sos torpe, y en el peor de los casos no lo voy a decir, pero sí pasa, entonces eso queda en la mente, como habíamos hablado en el primer programa, queda en el consciente, pero luego pasa al subconsciente, luego llega al inconsciente, y luego deja una línea de reprensión, que cuando se enfrenta a algún desafío dice, yo no puedo. Y yo mencionaba que Dios siempre ha tratado con el negativismo del hombre. ¿Por qué? Cuando llamó a Moisés, Moisés dijo, no, ¿cómo? Si yo soy un tartamudo, dijo, ¿verdad? Sí. Apenas puedo hablar, y por eso fue que llamó a Aarón para que acompañara también a Moisés. Otro que puso excusas también para servirle al Señor fue Gedeón. Y cuando el Señor le habla a Gedeón en el capítulo 6 de Jueces, versículo 12, le dice, hombre esforzado y valiente, imagínense, hombre esforzado y valiente, Dios está contigo, ve con esas tus fuerzas. Y como si él dice ahí, Señor, si tú estuvieras con nosotros, no nos estaría pasando esto. Porque ellos 7 años se habían escondido delante de los madianitas. Y dice que los madianitas venían pura langosta a terminar las cosechas. Las ovejas, ni siquiera los burros podían comer ellos. Les quitaban todo.
Y por eso él tenía como humanamente sobrada razón de decir, si Jehová estuviera con nosotros, no nos hubiera pasado esto. Pero ¿qué le dice el Señor? Ve con esas tus fuerzas. ¿Qué fuerzas? Él estaba escondiendo el vino, estaba escondiendo el trigo, lo estaba escondiendo. Pero Dios mira el esfuerzo que hacemos. Cuando hacemos un pequeño esfuerzo, ahí está el Señor también ayudándonos. ¿Cómo nos echa porras el Señor, hermano Israel? ¿Cómo mira usted? Yo a veces digo, las caricias de Dios. ¿Va? Las caricias de Dios. ¿Y cómo experimentamos? ¿Cómo le ha dado el Señor? Le ha demostrado su amor hacia su vida, por ejemplo, hermano. Yo creo que hay diferentes formas en la que Dios nos habla, en la que Dios nos demuestra que nos ama. Una de ellas es pues sentir la presencia del mismo. Amén. Como usted lo decía, como Él nos abraza muchas veces, estando en la presencia. Pero también, hablemos de lo material. También Dios nos demuestra su amor a través de eso. Usted lo decía hace un momento, yo creo que Dios demuestra su amor de muchas formas. Digamos, en mi caso, en lo material, en lo físico, fue esta enfermedad que pasé. Y yo ahí pude ver el amor de Dios. Como usted dice, pues ahí Dios también está como, no hombre, levántate, tengo cosas para ti. Amén. Y Dios nos habla, y muchas veces también a través de hermanos que Dios los utiliza, ¿verdad? En ese don. Y nos habla Dios muchas veces también y nos dice, tengo cosas para ti. Y como se dice, en ese momento tal vez Dios nos echa porras, ¿verdad? Para que nosotros también nos sintamos confiados de que no nos gane, ¿verdad? El negativismo, ¿verdad? Él no nos tiene que ganar el negativismo, porque miramos la mano del Señor en cada área de nuestra vida. Si necesitamos consuelo, ahí está Él. Si necesitamos salud, ahí está Él con el testimonio que usted menciona. Si necesitamos lo material, ahí está el Señor también, ¿verdad? Siempre, siempre vemos la mano del Señor poderosa. Y el Señor le dice a Gedeón, Jueces capítulo 6, puede leer, y dice que 7 años estuvo en una situación crítica Israel, porque los padres no hicieron lo bueno, pero más adelante levanta el Señor a un caudillo, a un juez llamado Gedeón. Ve con esas tus fuerzas. Por eso dice la palabra que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estamos en que necesitamos esa sanidad interior. ¿Qué les podemos decir, hermano Israel? Yo creo que lo principal acá es primeramente, como usted decía, todo eso de la rabia, de estar enojados con todos. Primeramente debemos estar en paz con Dios para estar en paz con nosotros mismos y con todos. Yo creo que muchas veces hasta incluso tenemos ese concepto. Yo me acuerdo que mi papá nos decía siempre, es que nosotros muchas veces no tenemos esa confianza de hablarle a Dios como estamos hablando nosotros ahorita. No tenemos esa confianza de poder entrar a la presencia de Dios, porque tenemos ese concepto, decía él, de tener a un Dios barbudo, con barba blanca, que está sentado con un palo así, y cualquier cosa que nosotros cometamos y ya va el palazo. Eso decía mi papá, y eso no se me olvida, porque muchas veces es cierto. Muchas veces no tenemos esa confianza de contarle a Dios todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando. Y yo creo que ese es el primer paso, de hablar y de, como decimos esa nosotros, confianza. Esa confianza, lo decimos chapinmente, de descosernos delante de Dios y hablarle claramente todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo y lo que sentimos. Entonces yo creo que ahí es donde Dios viene y nos empieza a sanar, pastor. Yo creo que la Biblia dice que la iglesia primitiva se juntaban y se reunían en casas, pero si lo vemos por un lado, no dice la Biblia que bueno, había un tiempo de oración, que había un tiempo de cantos. No, se reunían para platicar. ¿Y qué platicaban? Ahí es donde se empezaban a sanar interiormente también. Platicaban entre ellos, así como estamos nosotros, y se lo confesaban a Dios. Entonces, ellos estaban como abiertos, ¿verdad? Pues contar todo lo que vivían. En estos tiempos, casi que ya no nos juntamos, ¿verdad, pastor? Con la iglesia para poder contar ciertas cosas. Pero yo creo que es donde nosotros debemos de hablar con Dios. Hablar con Dios. Dios. Todo a Dios.
Aparte de que nos desahogamos, Así es. también recibimos fortaleza del Señor. Y viene a mi mente que Jesús mismo lo practicó. Él estaba en el Getsemaní y dice que estaba orando y estaba sudando como gotas de sangre por la preocupación, la desesperación. Esa noche lo iban a prender para llevarlo a la crucifixión. Lo iban a entregar, Judas lo iba a entregar. Y entonces él, estando en esa oración, encontró que estaban durmiendo los discípulos, porque ellos no se habían encarnado en la situación, pero él decía: Señor, no quiero que yo beba esta copa, pero que se haga tu voluntad, Señor. ¿Qué estaba haciendo ahí, hermano Israel? Lo que usted decía, hablando con el Señor, hablando con su Padre. Entonces él recibe fortaleza cuando ora con su Padre por todo lo que le iba pasando. Y le estaba diciendo, mire, así como usted lo dice, que se estaba abriendo a él. Él no tuvo pena de decirle a su padre, porque su padre muy bien le hubiera dicho: estabas consciente que a eso ibas, ¿verdad? Así es. Voluntariamente dijiste: heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Sino que él viene y le dice: mira, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero sobre todo que se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces encontramos un gran ejemplo, que hablar con Dios nos da solución, nos da sanidad, nos da fortaleza, nos da ánimo. Y sobre todo, hermano, así como usted lo dijo, usted puso las cerezas en el pastel esta noche, porque así como usted lo dijo, descosernos delante del Señor. Y descosernos delante del Señor es cuando da sanidad. Es cuando da sanidad. Porque entonces le decimos al Señor: Señor, yo no olvido esa traición que me hicieron. Señor, yo no olvido la muerte de mi ser querido. Señor, yo no olvido el día en que me maltrataron, el día en que hablaron mal de mí. Y Señor, tengo esa espina, tengo esa herida, así como lo dijo Jesús: si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, Señor, yo no quiero morir, pero que se haga tu voluntad, ¿verdad? Así es. Usted dio bien en ese punto tan especial. Por lo tanto, yo quiero invitar a todos allá en casa. Voy a invitar al hermano Israel que comience a orar, y luego yo culmino la oración para que tú repitas conmigo unas palabras allá en casa y que puedas sentir esa libertad. En la oración que el hermano Israel va a hacer, tú allá, descósete delante del Señor, como así lo expresábamos. Habla con el Señor. Dile: Señor, yo quiero sanidad en mi corazón. Quiero perdonar, quiero amarte cada día más, confiar en ti, saber que todas las cosas obran para bien si yo creo en ti.